Y a los que sois reporteros, pues os doy las gracias también por reflejar este acto. Para los que no me conozcáis, me llamo Jaime, soy el párroco de esta iglesia y estoy a vuestra disposición. Y la parroquia ha querido convocar este acto sencillo donde vamos a presentar la situación de la dificultad que tenemos con el templo, que se nos va a caer abajo si no hacemos nada. Y esto entendemos que es de interés de todos, no es una cuestión puramente confesional, de fe, sino que en lo que el templo tiene de valor histórico y cultural, pues aparte que también, pues bueno, es algo con este templo con el que la gente tiene muchísimo cariño, ¿no? Bueno, está a mi lado Santiago Gómez Valverde, que no necesita presentación, medalla de oro de la ciudad de Leganés, de hace un año pasado, o hace 2 años, ¿no? Y es muchas cosas, poeta, dramaturgo, músico. Entonces le he pedido que haga un punto de protocolo mínimo, pero bueno, di también un poquito, tú que desde aquí, Santiago, explícate, a ver qué haces. Y luego ya vamos dando la palabra a la gente. Hola, buenos días. Pues me encuentro realmente en mi casa porque la iglesia forma parte del paisaje inherente que siempre lleva a dormir. Desde pequeño he acudido, aunque últimamente, desde hace muchísimos años, no soy practicante per se, aunque sí creyente. Y entiendo que el asunto de la iglesia se puede tratar desde el ángulo estético, desde el ángulo puramente ético o desde el ángulo puramente moral o religioso. Cada uno puede bajar las escaleras como lo desee. En mi caso se encuentra el último caso, puesto que intento darle coherencia al sentido que tiene para mí la creencia en Dios, y después el templo, que es una maravilla, no hay que decir ni que explicitar pues todos los elementos que contiene, y entiendo que es un referente patrimonial, es un referente cultural. No se podría entender Leganés en esencia y forma sin la puntual permanencia de este templo. Creo que debemos ponernos manos a la obra y mantener en la medida de nuestras posibilidades pues todas las posibilidades técnicas y todas las soluciones y los diagnósticos que los aparejadores y arquitectos den y solucionen. Sin más, les dejo con alguien que les va a aportar sin duda algunos datos necesarios, técnicos, que yo ignoro y a ese nivel soy un ignoto. Conozco mucho. Pues con ustedes soy aparejador que tiene que ver con la iglesia. Sí, del obispado, de la diócesis. Del obispado, de la diócesis. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Manifestarles que soy técnico, soy arquitecto técnico, que llevo involucrado en esto desde hace muchos años, en el tema de restauración de edificios históricos y de construcción de nuevos edificios, y que la primera vez que acudí a esta parroquia fue porque ha habido problemas en la torre, en el chapitel de la torre. Se encontró que había desprendimientos de las planchas de revestimiento del chapitel y cayendo al vacío con el consiguiente peligro, y entonces sembró la primera alarma que hubo con respecto a las patologías de este edificio. Esto movilizó a la Comunidad de Madrid y con ello se consiguió unas financiaciones para poder actuar en la restauración del chapitel de la iglesia. Pero a la par que estábamos mirando la problemática de la torre, del chapitel, nos encontramos con que había desplazamientos y grietas muy importantes dentro del edificio, tanto en las bóvedas como desplazamientos horizontales en las pilastras,
que abrían la bóveda y rompían la bóveda por la clave, por la parte superior, la generatriz superior. Esto ha ido generando una preocupación mayor que nos ha llevado a tener que monitorizar la iglesia, el edificio, para detectar los movimientos que se producían dentro del templo. Hoy está monitorizada en varios puntos, tanto por dentro de la bóveda como por dentro de la cubierta, en el espacio que hay entre bóveda y tejado, como a la vista en el interior del templo, donde se ven perfectamente las grietas y se ven los equipos que hay montados. Aquí vemos claramente un monitor, otro, y hay instalados varios, sobre todo en la parte posterior, que es la más dañada del edificio. Si ven la parte del anexo a la torre y el cerramiento de los pies de la iglesia, es lo que tiene más daños en el edificio. Después de un año de estar estudiando los movimientos del edificio, se ha detectado que la torre está sufriendo un asentamiento, fundamentalmente en vertical, y que esto arrastra parte de la fachada, produciendo la grieta, la apertura tan grande que hay entre el cerramiento y la propia bóveda. ¿A qué es debido esto? Bueno, pues primero a la antigüedad del edificio. Ya cuando el edificio se empezó a construir en los años 1560 y en la época de los Reyes Católicos, hubo unas primeras trazas, la idea de construir una iglesia muy grande por las necesidades que había en el momento, quedan marcadas en el presbiterio, y si os dais cuenta por el revestimiento exterior, que está ejecutado con sillares de piedra, de granito, que tiene una altura desproporcionada con el resto, posiblemente porque los problemas económicos hicieron reestudiar el proyecto y se cambió la idea de trabajar, de hacer unas naves tan altas como las que estaban pensadas en un principio. De hecho, al investigar por dentro de las cubiertas, hemos detectado los arranques en las pechinas, en los pilares, los arranques de unos arcos que iban a ser de piedra y que al final no se construyeron, quedaron presentados como arranque de los arcos, pero al final no, de las nervaduras de los arcos, pero al final no se ejecutaron. Se construyeron bóvedas inferiores de menos altura, y la nave, a medida que se iba creciendo por las necesidades del pueblo, pues fueron ejecutándose a esa altura y después se añadieron las naves laterales. La última que se añadió fue la nave norte, que es esta de aquí, y la torre siempre presentó problemas, y ha habido otra época en que estuvo a punto con problemas de grietas y problemas de caerse y hubo que actuar sobre ella. Lo que pasa es que no está documentada en los documentos históricos. Os puedo contar que de las lecturas que se han hecho este año, el tema más crítico es la torre. ¿Qué le ha influido a la torre? Aparte del crecimiento del municipio, en donde se han ejecutado infraestructuras municipales que, quieras o no, afectan a cualquier edificio, porque todas estas instalaciones cambian los niveles freáticos del suelo, la cohesión del terreno, los abastecimientos de aguas tienen fugas, por lo cual causan limpiezas, la construcción del metro también causa cambios en los niveles freáticos, y la construcción del aparcamiento en la plaza, que está como 7,5 metros por debajo de esto, casi 10 metros por debajo de este suelo, pues origina que el freático de la zona ha quedado muy afectado, ¿no? Y por eso esa parte está más dañada, ¿no? Si bien ya estaba documentado en los años 60 que había grietas en esa zona más grandes, ¿no? Pero la construcción de los edificios perimetrales, las cimentaciones y construcciones de garajes
en los edificios, todo esto ha ido dañando, ¿no? Bueno, no se puede, cambiando las características del suelo, que hace que el edificio lentamente se vaya sentando. Ahora mismo el edificio, en las lecturas que estamos haciendo, tiene movimientos. Los movimientos cambian en las épocas de verano e invierno. Entonces, hay aperturas por dilataciones en la época de verano, pero después en invierno hay una reversión porque esas temperaturas disminuyen y se vuelven a cerrar esas grietas. Son muy leves, tienen poca importancia, pero la reversión no es total. Quiere decir que esto que se abren, pero no se cierran de todo. Entonces esto va poco a poco abriéndose y la zona que más afecta es la zona de la torre, que por el peso puntual que tiene la torre sobre el suelo y por la parte más afectada, por esta que hablábamos antes, pues es la que más está sufriendo este movimiento. Bueno, quizás se ha dicho que esto puede caer si no se interviene urgentemente. Yo soy técnico y a mí me piden que firme un papel en que diga que esto no se va a caer, yo no lo firmo, porque si esto se deja, si no se hace nada, se termina cayendo, claro. Tardará más o menos, no digo 5 años ni 10, pero yo no me atrevo a afirmarlo, ¿no? De momento las medidas se están tomando para que se pueda analizar los movimientos efectivamente, diagnosticarlos y adoptar las soluciones constructivas que hace falta para ello. En esta zona de aquí, que he puesto allí un láser para que se vea el desplome de la parte superior, hay que verlo desde la parte de allí, en la cara de ese lateral, que se ve que hay un desplome como de 10-15 centímetros. Esto lo han rehabilitado, esta parte han rehabilitado, una última intervención fue del año 64, creo. Incluso pusieron unas muletas, que es a la estructura de madera, del maderamen, de toda la estructura de cubierta, le añadieron unas pletinas metálicas, perfilería metálica, le dieron minio para que no se oxidara, pero nos quedamos de piedra cuando haciendo una visita, un recorrido con iluminación y tal, nos encontramos que las vigas, los muros se habían desplazado dejando la viga con un apoyo de 1 centímetro, aproximadamente de 1 centímetro. Entonces nos asustó tanto que tuvimos que intervenir sin comunicar nada a la Comunidad de Madrid para no alarmar por la situación, porque nos podían decir, no, eso es que hay que hacerlo con protocolo de intervención. No, esto es una actuación puntual que hubo que hacer por emergencia. Se puso una cartela de estructura metálica y puntual para que después, informado al patrimonio de la Comunidad de Madrid y tomadas ya los riesgos suficientes y las medidas suficientes, dar seguridad a eso y después pensar en una intervención que ya se ha informado al patrimonio y nos ha ayudado económicamente con el tema del chapitel, con los revestimientos y las podredumbres que había en la estructura metálica que se habían puesto en los años 60, estaba oxidada, corroída, muy dañada, pero la intervención ahora va a ser muy eficaz, pero claro, los movimientos y asentamientos de la torre y los movimientos de apertura de los apoyos de la bóveda, que son los muros laterales que se apoyan en estos grandes pilares laterales, eso se está abriendo muy lentamente, muy milimétricamente, pero claro, esto no se para o se hace una intervención a fondo o esto puede terminar cayéndose. ¿Cuándo? Yo no lo sé. No se puede saber porque no se puede dictaminar cuándo puede ser una hecatombe de esta. Los edificios se sujetan a pesar de las barbaridades que se hacen. Por ejemplo, hace unos días nos ha caído en Chamberí por sobrecargar un forjado inadecuadamente. Se metieron los escombros que se estaban originando, las demoliciones, se metieron en el centro del forjado,
fracturaron y arrastraron todo. No es lo mismo la patología de allí que esta de aquí. Esta de aquí es una patología muy lenta, esto se lleva abriendo hace mucho tiempo, va con un proceso muy lento. En la parte del fondo de la iglesia, en los laterales de la torre, la cosa es más dramática porque el asentamiento es muy claro y hay que intervenir con una cierta urgencia. Entonces, esa es la preocupación que puede dar origen al cierre temporal o parcial del templo, y eso lo tendrá que dictaminar la diócesis si se actúa de forma parcial en tramos o se hace una intervención cerrando todo y actuando. El hecho de hacer intervenciones parciales origina que los costos son muy caros, porque se monta un andamio y después se desmonta para volver a montarlo en otro lado, se tiene cerrado. Lo ideal era hacer una actuación en todo. Si hay que micropilotar, lo ideal era meter una máquina de micropilotes y hacer todos los pilotes del interior. Pero claro, hay que romper todo, se rompen los solados. Para el tema después de reparar las bóvedas hay que montar estructuras aquí o andamios que llegan hasta la cubierta. Es decir, la intención también es reparar la cubierta, porque todo este maderamen que estaba dañado ya en los años 60 con estas muletas, que son estructuras metálicas que se conectan con la estructura de madera para reforzarla, pues hay algunas que ya están muy dañadas y que hay que sustituirlas y adecuar para que además los movimientos de los muros en la cabecera no se abran, y entonces hay una solución que es crear un zuncho perimetral y atar con esos zunchos perimetrales, atar un muro contra otro de forma que los empujes horizontales queden absorbidos por estos zunchos y por tirantes que se pongan en los cabecera y pie de la iglesia. Esta es la problemática que hay ahora mismo, que está siendo controlada. Ha estado controlada durante el año pasado, durante el año 2017. Ahora está controlándose y haciéndose lecturas. Tengo los presupuestos pendientes de aprobación. Los controles se están ejecutando, pero económicamente la parroquia tiene dificultades para firmar este contrato. La diócesis está estudiándolo para hacerse cargo, pero estos controles hay que hacerlos durante el proceso anterior en que hemos ido detectando antes de actuar, para saber cuáles son las patologías y los movimientos que uno los tiene, saber qué es lo que está pasando para poder buscar la solución específica a cada una de las patologías. Durante el proceso de la obra, porque durante el proceso de la obra se van a desmontar estructuras en cubierta, es decir, se van a quitar pesos, los movimientos van a cambiar y hay que saber cómo se paralizan esos movimientos, si se paralizan o si esas cargas, al quitarlas, los movimientos se aumentan. Durante el proceso de la obra hay que estar controlando. Y después de terminada la obra, toda esta monitorización hay que seguir teniéndola en cuenta, porque hay que saber si lo que se ha hecho ha sido efectivo y han frenado los movimientos. Todo esto es muy lento, los trabajos son muy delicados, muy largos en el tiempo, también las inversiones tendrán que ir poco a poco para ir haciendo frente, porque claro, hacer frente a todo esto, nosotros hemos hecho una evaluación primera. Claro, el tema económico depende del alcance de la intervención. Y el alcance de la intervención depende mucho si se hace por fases o se hace acometiendo la obra en total. Pero calculábamos hasta de 2,5 millones de la intervención. O sea y esto, pues a medida que el tiempo transcurre, los precios en el mercado también fluctúan, y esto pues son estimaciones económicas, pero es una obra delicada, costosa y larga en el tiempo. Entonces, que lo sepamos todos y esta es mi intervención. ¿Querrán preguntar algo? Sí. ¿Quieren aclarar cosas? Si usted... ¿Se ha tenido en cuenta de que aquí en la plaza siempre ha habido un manantial?
Yo sé que hay una bomba. Hay estudios geotécnicos que han dado los niveles de agua. Todo esto, en el momento que se ha construido el aparcamiento subterráneo, como el aparcamiento subterráneo se ha cortado el suelo y se han metido unos drenajes perimetrales, toda esa agua que había, ese nivel freático que había, queda recogido ahí y el nivel freático baja, se recogen estos drenajes y va a la red de saneamiento que después lo bombean o llevan a las depuradoras. Se han tenido en cuenta porque los movimientos están producidos por eso, porque el terreno en su origen tenía unas cantidades de agua que en verano son menores y en invierno tiene más por las lluvias y tal. El hecho de pavimentar se impermeabiliza el suelo, por lo tanto las lluvias no penetran en el terreno. Y todos estos cambios de humedad en el terreno cambian la cohesión, porque si encontramos la arena empapada de agua tiene una resistencia, pero si la secas la arena se te escapa de las manos, ¿no? Quiero decir que esto se modifica con los niveles de humedad y con las infraestructuras. Las infraestructuras, la red de aguas del canal de Isabel II, recuerdo un presidente que decía que el nivel de fugas que hay en la red del canal de Isabel II llega a ser hasta de un 30% del agua que se suministra. Es una barbaridad. Y después no hay una fácil detección. Decían que la mejor detección que era el teléfono, porque era cuando llamaba una persona que estaba inundándose un garaje. ¿Por qué? Porque es muy difícil de controlar, está en el subsuelo. Y todas estas cosas pues cambian las características del terreno donde se está apoyando el edificio, ¿no? Las construcciones pues han construido aparcamientos subterráneos, todo esto tiene drenajes para recoger el agua que no se meta en todos los garajes y todo esto afecta, pero bueno, como cualquier edificio histórico. El tema es que estos edificios históricos pues tienen unas características constructivas muy superficiales, en profundidad, que a lo mejor bajan hasta 2 metros los apoyos, pero cuando empiezan a construir aquí, que bajan a 7, 8, 10, 20 metros, pues esto termina afectando, ¿no? Y esto, pues soluciones, pues depende de los diagnósticos que están haciéndose, pues habrá que ir a actuaciones puntuales mediante micropilotes en todo el templo y además calculábamos que la primera intervención urgente que hay que hacer, porque es la que ha manifestado más claramente los movimientos, es la torre, porque el propio peso la está clavando en el terreno, por decirlo de alguna manera, y eso cuanto antes habría que meterle unos micropilotes. Pero claro, no se puede anclar y cimentar bien una parte y el resto dejarla, porque aquella queda rígida, el resto queda en un terreno blando y entonces siguen manifestando aquello fijo y esto blando, sigue apareciendo grietas entre una y otra. Entonces hay que determinar hasta qué sitio hay que ir cimentando, micropilotando para que esto quede firme. Gracias. ¿Alguien desea hacer una nueva pregunta? Al técnico. Hola, buenos días. Supongo que es importantísimo actuar a mayor brevedad, porque entiendo que los movimientos que se están sucediendo, si ahora tienen un estudio y un presupuesto. Dentro de un año no se sabe exactamente si ese momento va a convertirse en otro y la intervención. Las patologías en los edificios se mueven de forma exponencial. Es decir, las patologías de hoy se pueden ir multiplicando y lo que hoy cuesta esta cantidad, dentro de 10 años puede ser el doble o el triple o todavía más. Es decir, que el daño que puede llegar a ser irreparable, ¿no? Se conocen edificios en Perales del Río, en Getafe, hay una iglesia que la cubierta se ha terminado cayendo y está en ruinas. Tenemos otra iglesia y un centro cultural en Pinto que no se intervino porque económicamente no se podía. La iglesia ha terminado cayéndose, tenía una bóveda que era encamonada, tenía un cierto valor, ¿no? Tenía 120 años o algo así, la Comunidad de Madrid estaba queriendo protegerla
pero no disponía de medios económicos, la bóveda se ha venido abajo y ahora cuesta mucho más rehabilitarla. Es decir, que esto sí, exponencialmente los daños se van aumentando. Y además dependiendo de factores externos, porque estamos al azar de que venga una tromba de agua o en invierno una nevada y ya sea... La lluvia termina metiéndose por un agujerito y esa agua que un día humedece una cabeza de un par de la estructura de una viga, a la segunda lluvia termina afectándola más, a la sexta termina pudriendo la madera. Pueden terminar entrando bichos porque la madera cuando está húmeda la atacan más los xilófagos, terminan entrando ahí arriba, pudriendo más la madera y entonces ya los daños es, bueno, de tener que cambiarlo todo. Bueno, los presupuestos que teníamos estábamos pensando desmontar toda la estructura de cubierta y volver a hacerla, porque hay que actuar sobre la cabeza de los muros para crear estos trinchos de atado y eso obliga a desmontar toda la estructura. ¿Se sabe en cuánto tiempo podría quedar cerrado el templo? ¿Eso como cuando se explica? Esto depende de las posibilidades económicas. Es decir, recuerdo en una actuación que hemos hecho en la iglesia de Colmenar de Oreja. Colmenar de Oreja tiene una iglesia espectacular, de grande, y el ayuntamiento tenía dinero y cuando se enteró que la iglesia para actuar en el interior había que cerrarla durante 2 años, el ayuntamiento dijo que no, imposible, que 1 año como máximo y que cuánto había que poner y entonces se hicieron unos cálculos, se hizo el obrón interior durante 1 año y al año siguiente se abrió. Fue una rehabilitación muy singular y con mucho valor histórico. Le dieron premio Europa Nostra en intervenciones de rehabilitación en Europa, o sea que, bueno, tuvo su encanto, ¿no? Y sí, mínimo para hacer una intervención aquí, teniendo dinero para hacer frente, se puede cerrar, en 1 año se acomete, ¿no? Porque claro, esto, aquí se meten andamios, se meten máquinas para llegar con cestas a la cubierta y la madera fractura, por mucho que la proteja, fractura. Esto habría que terminar cambiando, poniendo piedra y habría que micropilotar, por lo tanto habría que meter máquinas, para que son máquinas grandes que tienen que clavar en el suelo a profundidades de 18 20 metros, depende de donde esté firme, y esto conlleva daños. Y aparte de hacer las reparaciones en la cubierta que no se pueden hacer por la parte superior, porque la parte superior, la bóveda, está fracturada en la generatriz superior, que es en el eje central del templo. Pero si apreciáis, los lunetos laterales están abriéndose también, y eso ya es un límite crítico de la resistencia de una bóveda, porque ya está fracturando en 3 sitios. En la generatriz principal, que es en el centro de la nave, y en los 2 laterales. Eso ya está empezando a ser peligroso. Cuando nos dimos cuenta de la fractura en los lunetos, hemos tenido que poner una especie de pasarela por encima de las vigas de la cubierta, de los tirantes de la cubierta, para poder acceder a la parte del fondo, que tenemos sensores allí, está monitorizado por el interior, porque es muy peligroso andar por encima de la bóveda. Yo, cuando un técnico especialista vino y apreció esos detalles, me lo dijo, dije, joder, si yo llevo metiéndome por la cubierta como 40 veces. Bueno, suerte no ha caído, pero conozco arquitectos que se han colado por una bóveda. Esa que os hablaba de Pinto, que se ha venido abajo de la cubierta, un arquitecto se coló por la bóveda y terminó cayendo por suerte en el coro, pero tuvo 8 operaciones, en fin, mejor ni pensar. El tema de trabajar por allá arriba tiene mucho riesgo y hay que tomar muchas medidas de seguridad. Pero me acerco yo. Sí, buenos días. Le quería preguntar una cosa. En la memoria que presentada se establece un tiempo de cierre o esos presupuestos
este tipo de obra en un tiempo corto es cerrando el templo. Si no se cierra, incrementan los costos hasta un 40% y hay que establecer estrategias constructivas que permitan que siga habiendo actividad dentro del templo y que permitan cerrar ciertas zonas, porque tiene sus dificultades. Tendría que ser consensuado por la parroquia, con la estrategia técnica y constructiva, con la empresa adjudicataria, porque también depende de los medios que se dispongan. En los costos que se establecieron eran los costos mínimos, como si se pudiera cerrar durante un año. Si hay que hacerlo por fases para no cerrar el templo, la actuación se encarece, no es el 1,5 millones, puede llegar a 2,5 millones que decía antes, incluso más, dependiendo de las patologías. Vamos a ver, todas estas intervenciones de restauración se actúa con unas premisas estableciendo con los estudios previos el alcance de las obras, pero después, cuando se destapa, se quitan las tejas, se quitan los tableros de la ripia, donde están apoyadas las tejas, se quitan las vigas, se ven los durmientes, nos encontramos a veces que está todo podrido y atacado de bicho, y la intervención que pensábamos que iba a ser rápida y poco costosa, pues se duplica. Bueno, no digo se duplique, pero se incrementa, ¿no? Y las obras de rehabilitación es muy complicado dar una cifra y dar un precio cerrado de la obra y que se cumpla. Es vamos, yo diría imposible, ¿no? Porque hay muchas cosas imprevistas en este tipo de actuación. Por ejemplo, en el chapitel, que era una cosa muy clara, aunque estaba todo revestido de plomo, aunque las planchas de plomo se estaban soltando y cayendo, se quitó el maderamen que estaba revestido donde estaba clavateado el plomo, y nos encontramos que la estructura metálica estaba con unos niveles de oxidación impresionantes, vamos, increíble. No podíamos ni sospechar que esa estructura que se había puesto en los años 60 estaba tan dañada. Entonces el incremento de la obra fue bastante fuerte. La parroquia se hizo cargo porque la Comunidad de Madrid había valorado el proyecto que financiaba, y de esa financiación no ponía ni un céntimo más. Entonces la obra no se podía parar, estaba en precario, porque detectamos que era una precariedad estructural muy grave, y se actuó hasta el final dejándolo en condiciones. La parroquia asumió, no sé si fueron 35.000 o 40.000 euros. Sí. 50.000 puso, ¿no? No me acuerdo ahora la cifra. 50.000 euros. Creo que queda contestada la pregunta. ¿Quiere alguien más? Bueno, ya que era relevante del argumento, quería saber si el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid se encuentra con el contrato con ustedes para dar una solución a esto. Bien, nosotros estamos trabajando, yo llevo colaborando con el Obispado como 25 años. Empecé con obras de nueva construcción, después me metieron en rehabilitación. Yo había hecho rehabilitación hace muchísimos años. Recuerdo, la primera que hice fue en el año 82, cuando se constituyó la Comunidad de Madrid y hubo que adecuar la Asamblea de Parlamentarios en la Universidad de San Bernardo. No tenían otro sitio donde meterse y hubo que adaptar aquello, y se encontraron que había problemas estructurales, y yo estaba de funcionario interino en la comunidad y me pusieron dice, oye, vete para allí a ver qué hace falta, y me fui para allá. Fuimos haciendo aquella obra, fue la primera obra que hice en el año 82. Llevo colaborando con el Obispado mucho tiempo y con Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que a veces directamente me encargan colaborar con ellos para ayudar. Ahora mismo estoy interviniendo en la iglesia de San Bernabé, en el Escorial, que es una iglesia hecha por los maestros del Escorial y que por suerte conserva la estructura de los chapiteles originales hechos en la época de Felipe II.
porque todos los chapiteles del Escorial fueron sustituidos por estructuras metálicas en los años 60, 70, porque estaba toda la madera podrida. La comunidad está al tanto de todo esto que está. Nos recomendó incluso la empresa que llevara la monitorización, porque tenían otro problema grave de patologías en Vallecas, tenían una iglesia monitorizada y nos recomendaron a la empresa, que es la que está haciendo esto, muy experta en el asunto, y es la que nos lleva los controles de todo esto. La comunidad está constantemente enterada. La semana que viene tenemos una reunión de seguimiento con ellos para que sepan de qué va el tema. Claro, hay un acuerdo, hay un convenio Iglesia-Estado, un convenio para mantenimiento y conservación de edificios históricos, porque claro, estos edificios necesitan muchísimo dinero para mantenerlos, para restaurarlos muchísimo más. Y la comunidad está con las pilas puestas. La diócesis de Getafe también sabe que va a tener que apechugar con temas económicos, a pesar del problema económico que tienen, y el ayuntamiento pues es consciente, porque ha habido más de una reunión con ellos y saben del tema. Y entre todos pues es lo que está tratando de movilizar a Jaime. ¿Alguna cosa más? Vamos a ir más ligeros, ¿verdad, Santiago? Entonces, bueno, mirad, os doy algunos datos con un detalle para que veáis un poquito también esta iglesia que está abierta a todo tipo de públicos. En lo que va de mes, este mes de mayo, hemos recibido visitas de los siguientes colegios públicos, de los niños que vienen a visitar el templo. El 8 de mayo vinieron 2 grupos del Colegio Público Vázquez Montalbán. El 9 de mayo vinieron 2 grupos del Colegio Miguel Delibes, colegio público también. El 10 de mayo vinieron del Colegio Público Jacinto Benavente, del Colegio Público León Felipe, también a visitar la iglesia. Y el 29 de mayo han venido de la CEN. Y esto es continuo, esto es frecuente. Así como la presencia, por ejemplo, de las casas regionales, que ahora si queréis alguno podéis comentar alguna impresión, aunque igual es repetitivo, pero bienvenidos, ¿no? De la Casa de Extremadura, que habéis venido aquí, de la Casa de Andalucía, de la Casa de Castilla-La Mancha, de la Casa de Salamanca, y que también pues, es frecuente, ¿verdad?, que vengáis, os acogemos con todo el cariño, soléis tener vuestros conciertos aquí, vuestras misas también, algunos. Es decir, que es un edificio abierto a toda la sociedad. Tiene sus actividades propias, como un templo canónico, evidentemente, pero para esas actividades propias de la fe católica no pedimos dinero a nadie. Para eso ya los feligreses lo sufragan, sino que necesitamos ayuda para sufragar la restauración de un bien cultural histórico que entendemos que es de interés de todos. Hemos pedido que venga a José Luis Pérez Ráez, que agradecemos mucho. Él, conocéis todos, alcalde de muchos años del Partido Socialista. La Iglesia no quiere hacer política, no estamos para eso. Simplemente se dirige a la administración a todos los niveles, a la autonómica, a la municipal, para que nos ayude. Pero no nos interesa entrar en el juego de los partidos políticos, que es legítimo, es necesario, porque vivimos en democracia, pero no es el papel de la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que queremos aclarar, ¿no?, que no queremos entrar en ese tipo de polémicas, pero sí que pedimos esa ayuda que es necesaria. José Luis, ¿te parece decir alguna palabra que te escuchan? Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer a Jaime que haya tenido la gentileza de invitarme, considerando que soy parte de la sociedad civil, que sois todos vosotros, ¿no? Esto, como decía, no es una reunión
considero que es una reunión de gente interesada en que esto no se cometa abajo. Pues El Salvador es el principal edificio cultural histórico que tenemos en Leganés, que si bien es cierto que legalmente es propiedad de la diócesis de Getafe, moralmente es del pueblo de Leganés, que es el que la pagó con los diezmos, la provincia, los impuestos, y el que la ha mantenido, porque hablaba el técnico de obras anteriores. Que yo recuerde, pensaron también, el primer arreglo de esto lo hizo Don Emiliano, que hizo una obra pues en profundidad, y además se hizo su casa con la verdad. La siguiente fue de Félix López, que también pues, fue una obra importante, ¿no? Entonces, de cara a lo que yo cantaba, aquí es un tema de dinero, o sea que aquí hace falta pues, recursos económicos para comenzar inmediatamente las obras. En ese sentido, creo que el primer paso que tendríamos que dar era hacer consciente a la sociedad leganense del problema, es montar la campaña en El Salvador, hay que salvar El Salvador, y cada uno tiene que apencar con su responsabilidad del nuevo parroquiano, pues no echar solo los 5 gritos de los domingos, sino algo más. Los no parroquianos, pues en la medida que somos parte interesada también. Yo me imagino que la parroquia habrá abierto las cuentas, pues hay que saber dónde están las cuentas. Y bueno, pues aquí hay la representación es muy importante, tanto la política, faltan los sindicatos, las casas regionales, o sea que somos suficiente gente como para ponernos en movimiento, hacer consciente a los vecinos de que el edificio hay que salvarle, porque comentaba que se había habido Pinto y San Pedro, por Blanca. Eso pues han sido dos testigos de cómo se entiende. Claro, pues, San Pedro pues, tenía un valor relativo. Esto no, esto tiene un valor fundamental. O sea, que lo más parecido a un museo que tenemos en Leganés es este recinto. El mejor auditorio, pues aquí donde ha habido conciertos importantísimos. Estoy viendo el órgano de enfrente, pues es de los 4 órganos barrocos más importantes de la comunidad. Entonces, en ese sentido, hay que, entiendo yo, que hay que generar o constituirnos aquí mismo en el grupo de apoyo y salvación del Salvador. Empezar a publicitar, generar un estado de opinión para imprescindible, que hace falta, pues si los técnicos dicen 2 millones, calculo que 4 por menos. Ser consciente de eso y todos en la medida de nuestras posibilidades tenemos que aportar. Y lo de la aportación, pues no es aportar solo lo que nos sobra, es aportar algo que necesitamos para conseguir el objetivo fundamental, que es salvar el edificio que nosotros ya lo hemos disfrutado. Para mí me encantaría que el intento lo disfrutara también. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, creo que nos encontramos aquí rodeados de personas y de entidades que estructuran todo el organigrama de nuestra ciudad. Estamos con las casas regionales, estamos con las entidades políticas y de partidos que configuran también todo el espectro político de nuestro pueblo, con personalidades del mundo del deporte, como Jesús Polo, de la Universidad Popular de Leganés, como Andrés, y, en fin, periodistas, y sin más, pues quisiera que Cáritas, que hace una labor esencial, muy importante, y me gustaría, por supuesto, que alguien de las casas regionales pues tomara el micrófono y pudiera hablar desde su vida. Esperanza, por ejemplo, que es la agregada cultural de la Casa de Extremadura. Muchas gracias. Gracias a ti, Silvia. Buenos días. Desde aquí quería dar las gracias a la parroquia que siempre os acogió hace 40 años, siendo párroco José Ramos Pablán, en el cual hemos venido celebrando durante todos los años, conmemorando la patrona de Extremadura, que es el Virgen de Guadalupe. Siempre nos hemos sentido muy cercanos
necesidades, hemos apoyado y hemos participado en todo lo que se nos ha llamado. Y desde la Casa de Extremadura, pues en lo que nosotros podamos participar y colaborar, pues quería decir que conté con ello para lo que sea necesario. Muchas gracias. Se encuentra un portavoz de alguna casa regional de Castilla-La Mancha que tenemos ahí. Bueno, Antonio, más nada, Antonio Subidor. Es de portavoz de la Casa de Andalucía. Bueno, es igual, yo creo que, buenos días, yo creo que hablamos en nombre de, no de la Casa de Andalucía, no de la Casa de Salamanca, de Extremadura o de Castilla-La Mancha, creo que hablamos en nombre del pueblo de Leganés. Si nosotros no somos capaces de salvar el patrimonio que tenemos, no esperemos que venga nadie de fuera a ayudarnos y a salvarlo, ¿no? Para la Casa de Andalucía, en concreto, pues es muy importante, ¿no? Esta segunda casa que tenemos. De hecho, hace 40 años, este próximo año que nace nuestra Casa Regional, nuestra Casa de Andalucía, y con más de 25 años de antigüedad, o hace más de 25 años que empezamos a hacer aquí nuestro Día de Andalucía, ¿no? Algún año en concreto que se haya dado fuera, nos sentimos siempre como en casa. Decir que la Casa de Andalucía está dispuesta a colaborar en lo que sea necesario, me atrevo a decir que las demás casas regionales también, y pedir no tomar esto como un objetivo político, sino como un objetivo de cubrir y de ayudar a nuestro patrimonio y a nuestro pueblo, simplemente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, pues también se encuentra el director de la Universidad Popular de Leganés, Alejandro Montalbán, y sin duda va a decir unas cuantas palabras. Bueno, yo no voy a hablar en nombre de la Universidad Popular porque tampoco tengo ningún mandato. Solo quiero recordar, bueno, de entrada decir que soy agnóstico, pero por eso creo que quiero pronunciarme con más claridad. Yo con 13 años estaba ahí arriba con don José, que nos confesaba en fila. Con 13 años, en el movimiento junior, formaba parte de este edificio donde me he criado. Con 17, 18 me he encerrado ahí atrás por reivindicar un tema de los frailes y mi vida ha transcurrido también aquí. Ya cuando acabo la carrera, venimos a hablar con don José, con don Félix, y empezamos lo que ha sido mi vida profesional, educación de adultos. Empezamos con unos locales prestados en la calle que tenían allí, empezamos a trabajar y desde entonces con la parroquia del Salvador hemos estado en un trabajo de educación de adultos que ellos siguen vinculados también haciendo esa tarea. Luego mis sobrinos se han bautizado aquí, yo no me casé por la iglesia, pero mis hijos se bautizaron en la iglesia de San Nicasio, porque tenemos un respeto familiar, no es agnóstico y mujer no, pero sí reconozco en el ámbito que me toca como trabajador de la cultura en el municipio de Leganés, yo sí creo que El Salvador hay que salvarlo, la parroquia del Salvador es un símbolo importante de nuestro patrimonio y además es que cuando vienen otras universidades populares o viene alguien, pues efectivamente tenemos que tomar un referente cultural. Que es en la parroquia del Salvador. Por lo tanto, desde mi agnosticismo, tener claro que lo que en mí dependa o podamos generar, podéis contar con nuestro apoyo. Pues, si os parece bien, una vez que ha terminado la locución de Andrés, ahora, por ejemplo, podría participar el director de Cáritas de Leganés, que se llama José, ¿verdad? José. Pues nada, un placer. Tú eres aquí, ¿no? Bueno, me llamo José y soy responsable de Cáritas de aquí de El Salvador. Desde Cáritas, si dejamos caer el templo, se nos caen los ingresos y los recursos más importantes que tenemos para atender a las familias que vienen aquí a esta parroquia. En este momento son 237 familias todos los meses. Estamos hablando de 700 y pico personas. Los recursos aquí son importantes para atender, lógicamente,
a sus necesidades básicas. Las necesidades básicas que una persona que la sociedad, en muchos casos, la impide incorporarse a una vida normal, pues viene como último recurso a Cáritas. Si se hunde ese ingreso que nos permite atenderlos, a esa persona la estamos dejando que se hunda. También Cáritas colabora con el Ayuntamiento en cuanto a adelantar recursos para pagar alquileres a esas personas que viven en la calle o que no tienen otra posibilidad de vivir bajo un techo. El templo es el centro desde el cual se recogen todos los recursos que van a Cáritas. Es el recurso más importante que hay. Y esos recursos lo dan pues, personas que vienen en esa misa donde se hace una colecta para Cáritas y que a través de esa colecta lo que quieren es paliar la problemática que ven en la gente, esa problemática de esa gente que ha sido excluida, esa problemática de las personas que de alguna de las maneras ven en su rostro lo que ha hecho la vida por ellos y que podemos estar mañana cualquiera de ellos en esa situación, ¿no? También este es un centro para las personas que somos voluntarias, porque a través de la Iglesia lo que hacemos es dedicarnos voluntariamente, gratuitamente, en ese deseo de ayudar al que lo necesita, al prójimo, a que en el acompañamiento y en la acogida que hacemos, paliar en la medida que se pueda pues, sus circunstancias personales, familiares, laborales, ¿no? Entonces, desde Cáritas, si dejamos que este templo se hunda, por lo menos en la parroquia del Salvador, desaparecería esa posibilidad de atender a esas 237, 38 familias que tenemos. Entonces, eso es lo que querría que pensáramos, de que son personas, son seres humanos, son niños. Aquí hay unas personas que voluntariamente han venido, que no son precisamente católicas, y que cuando se han dado cuenta de que la repercusión que tiene el templo para sus vidas, pues han decidido voluntariamente acercarse aquí. Entonces, ellas son de Marruecos, nosotros somos españoles y estamos intentando que tengamos todos una vida un poquito más digna, porque la esencia de Cáritas es la dignidad de las personas, de los seres humanos. Sí, Marisol quiere también intervenir. En cualquier caso, también hay un despliegue de casas regionales y ahora continuaremos con ellas, con Joaquín y con la Casa de Castilla, por supuesto. Propiedad comunitaria. Buenos días, yo soy Marisol, una humilde feligresa con mucho cariño de la parroquia del Salvador. Quiero ratificar todo lo que mis compañeros han dicho, porque es verdad. Nuestra parroquia se hunde y ahora os voy a hablar con el corazón. ¿Queremos que la Iglesia del Salvador por dinero se hunda? Aquí estamos todos los que queremos arrimar el hombro. La parroquia del Salvador por dinero no se va a hundir. Gracias a todos. Muchas gracias. Y ahora, por ejemplo, Joaquín ya viene por aquí, es el representante de la Casa de Castilla de Salamanca y nos va a decir unas cuantas palabras para representar una entidad tan importante. Gracias. Buenos días. Gracias por invitarnos a este evento tan importante como creo que puede ser esta reunión, ¿no? Bueno, yo creo que puedo decir, la Casa de Salamanca no ha sido la más pionera que ha colaborado con esta iglesia, pero vamos, también en parte lo que podía se ha hecho. Y lo que sí yo quiero decir que ahora, es con ella, para en aquellos casos que podamos hacer, puede ser, no sé, hacer unos actos culturales en los cuales se recaude para esto mismo, aquí en otros sitios, y que contéis con nosotros. O sea que nada más eso. En varias ocasiones ya hemos estado y seguimos estando en los particulares
regularmente en Navidades, con los villancicos, pero bueno, eso no quita para que nosotros no estemos dispuestos siempre a seguir colaborando y ya aparte de eso, como miembro y como vecino de Leganés, también quiero que este centro siga vivo, que no se nos caiga y que lo tengamos siempre para todos los Leganés y parte de la Comunidad de Madrid o de fuera que quieran disfrutar. Por tanto, muchas gracias y contar con nosotros. Gracias. Ya viene por ahí el representante de la Casa de Castilla-La Mancha, Mariano, y también va a hacer una pequeña intervención. Buenos días. Soy el representante de la Casa Castilla-La Mancha, una casa muy humilde, pero vamos, todo lo que podamos hacer por este edificio intentaremos y hablaremos con los socios y buscaremos para poder tener, vamos a hacer un festival y algo parecido, pues para poder aportar cierta cantidad para poder salvar el edificio de esta iglesia que nos honra a todos los que somos cristianos. Muchas gracias. Bueno, son las 12, así que para no entreteneros mucho más, mira, bueno, veis que está levantada ahí Loli, pero si te parece, Loli, no te doy el micrófono porque es que no tenemos ya mucho tiempo. Loli es la presidenta del comedor de Paquita Gallego, ahí la tenéis, y también está aquí, es feligresa también, pero bueno, no viene por feligresa, sino por el comedor, es decir, que hacer presente también la sintonía del comedor. Luego estoy hablando con el tío Alberto de la CEU. ¿Ha venido alguien de Castillo? ¿Quiere decir unas palabras? Bueno, venga. El tío Alberto no ha podido venir, pero con mucho cariño pues, nos ha mandado a su embajador. Hola, buenos días. Soy Jaime, soy el representante de Alberto. Me ha pedido que venga a manifestar la importancia que tiene, no solamente desde su óptica como hombre espiritual, ya lo conocéis todos, pero sobre todo como arquitecto, como artista y como hombre de la comunidad. Él, en su diseño de ciudad escuela, de ciudad para niños, pues todos conocéis la ciudad escuela, hay una torre. La torre es como un faro tierra adentro, y esto es lo que este edificio durante muchos siglos fue para muchos pobladores, conciudadanos que pudieron ser nuestros en esos siglos. Pero además es que no es una cuestión confesional, porque si viaja uno por Marruecos o incluso en la China, en casi todas las comunidades, en todos los centros urbanos, pues hay torres que corresponden lógicamente a los edificios de sus credos, pero que sirven nuevamente como faro en tierra adentro para todos los pobladores. Un lugar que sirve para anunciar las buenas nuevas y también los peligros. Y eso es lo que ha sido y ha significado esta iglesia y su torre, y creemos desde la Ciudad Escuela, sobre todo aquí Alberto, que lo debemos preservar por la comunidad. Entonces, todo lo que podamos hacer desde allí, nosotros contribuiremos. Muchas gracias. Agradecemos ahora el último testimonio. Bueno, soy de su polo, buenos días a todos y muchas gracias por haber venido. Bueno, yo os digo una cosa, que en la Iglesia de El Salvador, con la Plaza de España, dejar que se cayera la Iglesia, yo creo que el pueblo perdería una cosa muy importante. Se hacen manifestaciones, se hace lo que al final vienen aquí a Plaza de España, y aquí estaba la Iglesia de siempre. Entonces ahora, pues el pueblo ha crecido mucho, pero yo vine en el 60 aquí, tenía 6.000 habitantes. La Iglesia de El Salvador siempre ha sido una referencia, y lo sigue siendo. Para los creyentes, para los no creyentes, para lo que sea, a la Iglesia venimos todos. Sea de creyente o no creyente, porque yo creo que la grandeza de la democracia es esa, que cada uno puede ser de lo que su corazón, la cabeza le pida. Y por mi parte, lo único que puedo decir es que tanto los políticos como los empresarios y todo, pues yo creo que habrá que echar una manecita para ayudar que la Iglesia de El Salvador no se pueda caer nunca.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús, por representar también toda esta cuestión del espíritu deportivo de la ciudad, de Leganés, de la que estamos tan orgullosos todos, ¿no? Muchas veces los niños de catequesis a veces no vienen a misa porque van a Leganés. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero estamos muy orgullosos de nuestro gran equipo. Bueno, pues me comentan que ya es un poquito tarde para nosotros los profesionales de los medios. Agradezco la presencia, acaba de llegar Luis. ¿Quieres decir unas palabras? Pues adelante. Estás en tu casa, Luis, ya lo sabes. Nuestro concejal de Cultura. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Bueno, pido disculpas porque pensaba estar aquí ahora a la hora puntualmente, pero bueno, las circunstancias del trabajo nos traen aquí a la hora que podemos. Bueno, sí, quiero decir unas palabras. Quiero decir unas palabras, primero como concejal de Cultura, como miembro del equipo de gobierno y principalmente como vecino de Leganés. Como vecino de Leganés. Si todos ustedes han tenido la ocasión de seguir el pleno donde se debatió este punto, me voy a remitir a lo que dije. Nosotros, el equipo de gobierno, está totalmente comprometido con apoyar la rehabilitación de la Iglesia. Pero no porque sea la Iglesia un centro religioso, simplemente que lo es, sino también porque es un centro histórico para la ciudad de Leganés. Es un centro cultural. Aquí se hacen actividades culturales, aquí se hacen programas culturales, de alfabetización, de ayuda social, aquí se hace todo eso. Pero aquí también se hacen actividades de ocio, aquí también se hacen actividades de todo tipo, musicales, de teatro, de todo tipo. En definitiva, es un centro que es patrimonio de todos los vecinos de Leganés. Patrimonio histórico, cultural, social y religioso. Y evidentemente yo estoy convencido personalmente, porque lo hemos hablado, y lo he hablado con bastante gente, que esto al final va a salir, Jaime, va a salir, porque tiene que salir. La ciudad de Leganés no puede dejar que este centro se hunda. De la misma manera que Segovia no va a dejar que se hunda la Cruz de Segovia. Es que es de sentido común. Otra cosa es que queramos hacer mala política muy cortita, muy cortoplacista de esto, de este asunto. Y esto me parece deleznable, muy deleznable. El asunto es, o debería ser, ver la posibilidad y la oportunidad económica incluso de cuándo se puede y cuánto se puede aportar. Este es otro tema. Pero desde luego, poner en duda que la ciudad de Leganés dé la espalda a nuestro edificio más emblemático me parece una aberración y una injusticia histórica. Histórica, porque esto no es un invento de los vecinos de Leganés de ahora. Esto ya lleva 5 o 6 años, 5 o 6 siglos, donde todos los vecinos de Leganés lo han defendido a muerte. Y seguiremos defendiéndolo. Yo el primero. Pero me molesta mucho como vecino de Leganés, que haya alguien que haga parte política de esto, intentando boicotear otras decisiones. Cuando aquí, en este sitio tan maravilloso, nos reunimos todas clases de personas, toda clase de ideología, todos, porque esto es de todos. De la misma manera que las decisiones que se están paralizando también dependen a todos los leganenses. Me parece un acto político, Jaime, muy feo que alguien utilice el edificio como moneda de cambio. Por otra parte, quiero, Jaime, dar las gracias a la Iglesia porque una vez más habéis mostrado vuestro sentido común. Una vez más habéis puesto cordura, donde a veces no hay. Una vez más estáis intentando solucionar cómo se tienen que solucionar las cosas, y más en el ámbito religioso. Y desde luego yo te lo agradezco personalmente y políticamente, tanto a ti, a tus compañeros, por supuesto a Aurelio, a Celeste y por supuesto a lo mismo. Pero que os quede claro a todos los vecinos de Leganés que este equipo de gobierno va a apoyar la rehabilitación. Pero ponemos una condición, que si todos estamos de acuerdo en apoyar esta rehabilitación, todos debemos levantar la mano para apoyarla. No puede ser que todos digamos que sí, pero a la hora de levantar la mano para apoyarla, algunos no la levantan. ¿Por qué no levantan la mano? ¿Qué ocultan? ¿Qué intereses tienen?
Esto no lo vamos a permitir. Por eso nosotros solicitamos que este apoyo y este acuerdo sea lo máximo posible. Si no es por unanimidad, por la gran mayoría, amplia mayoría. Si no, la verdad es que no estamos dispuestos a seguir favoreciendo postureos, porque el edificio, la parroquia, no merece esa actitud. Basta de postureos en la rehabilitación y en la rehabilitación de la parroquia del Salvador. Así que estar tranquilos que esto se hará. Si no es el establecimiento, ahora será la siguiente. Pero la Iglesia del Salvador no se va a hundir y nadie la va a dejar. Muchas gracias a todos. Bueno, contundente, Luis. No sé si por justicia o no quiero que esto sea una copia del pleno, ¿no? Pero bueno, si algún político quiere decir alguna palabra, no era lo previsto, pero si alguno se anima, y si no, pues ahora tenemos la oportunidad, si os parece, de responder las preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta todavía, o os quedáis solo los periodistas y las hacéis, ¿de acuerdo? O sea, resumiendo, nosotros estamos muy preocupados. Ojalá tuviéramos dinero. La Iglesia, parece que siempre dicen, Juan, el dinero que tienen los curas, pues no os creeréis que no tenemos bastante para esto no. Y ya quisiéramos poder financiar nosotros solos esa obra que puede ser de hasta, decía el aparejador, el arquitecto técnico, de hasta en torno a 2 millones de euros. Ya se mantiene el edificio por parte de la Iglesia con un gran coste. Ya llevamos invertido solamente lo que se ha hecho ahora de la torre, más estudios técnicos, unos 80.000 euros de momento, pagados por la parroquia, más lo que ya ha puesto la Comunidad de Madrid de momento, que han sido otros 50.000 euros, y suma y sigue, esto no se acaba, ¿no? Entonces, vemos que la Comunidad de Madrid seguramente va a poner $500.000 de euros. Ya sabéis que la petición que hemos formulado, que se pueda disponer por parte del Ayuntamiento una subvención de la misma cuantía, y el resto pues sería la Iglesia. Otro $500.000 ya tiene preparada la parroquia con gran esfuerzo de muchos años para invertir en esta obra, y todavía faltaría más dinero, que ya veríamos de dónde sale. A lo mejor nos toca la lotería, que suele caer en Leganés de vez en cuando. O sea que queremos manifestaros nuestra preocupación. Yo de todas maneras tengo que agradecer el trato cordial y comprensivo de todos los partidos políticos, incluso de los que han dicho desde ciertas posturas que iban a votar en contra siempre. Incluso con ellos he tenido una conversación muy cordial con sus representantes, y bueno, pues cada uno ve cuáles son sus posturas, pero sí que queremos anunciaros, ya para terminar, que nos damos cuenta que hay una parte de la ciudadanía que no está concienciada de esta necesidad. Entonces, por eso, esta campaña Salvemos El Salvador va a consistir, para empezar, en varios actos culturales. Está en marcha la publicación de un libro dirigido por el cronista de la villa, Juan Alonso Resalt, con distintas cuestiones de la historia de la ciudad. Vamos a poner en marcha un ciclo de conciertos de órgano en esta parroquia el año que viene, también costeados por la parroquia. Tenemos un maravilloso órgano del siglo XVIII que está restaurado y mantenido por la parroquia. Y vamos también a ver si, con la ayuda de José Luis Pérez Raez, a montar una especie de plataforma cívica de concienciación de la necesidad de esta ciudad. Bueno, José Luis todavía no me había dicho que sí, pero seguramente dirá que sí. Y bueno, pues ahora ya, si queréis preguntar alguna cosa, pues los periodistas o corrillos, como queráis, tampoco quiero entreteneros más, son las 12:10. Así que muchas gracias por vuestra presencia a todos vosotros.